Feliz día, bendiciones, feliz día, bendiciones. Una orientadora me consulta, una orientadora escolar me dice, ay, que se presentó al colegio un señor que dice ser abogado, un padre de familia que dice ser abogado y que dice que no tenemos por qué exigirle a la niña, a su hija, que no tenemos por qué hacerle ningún tipo de exigencia a su hija, que porque el derecho a la educación es un derecho absoluto. Entonces, lo primero, mi querida orientadora, ese señor de abogado no tiene nada. Si fuese abogado sabría perfectamente que el derecho a la educación no es absoluto. Lo segundo, la ley 115 del 94 en su artículo 87 reza taxativo reglamento o manual de convivencia. Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia en el cual se definan los derechos y las obligaciones de los estudiantes. Y los padres o tutores y los educandos, al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el manual. Traduce que el derecho a la educación no es absoluto, porque si tiene obligaciones de los estudiantes, pues no es absoluto. Lo absoluto no tiene obligaciones ni compromisos ni tendría ningún tipo de derivación contractual. Y por otro lado, el decreto 1075 del 2015, en su artículo 2.3.4.3, deberes de los padres de familia, con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la educación de sus hijos, corresponde a los padres de familia los siguientes deberes. Literal C. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de convivencia para facilitar el proceso educativo. Entonces dudo mucho que el señor sea abogado. Primero, porque un abogado no violaría la ley 115 del 94 en su artículo 87. Segundo, un abogado no se atrevería a violar el decreto 1075 de 2015 artículo 2.3.4.3. Y en tercer lugar, si fuera abogado, revisaría con suma calma, con suma precisión y con suma certeza el artículo 68 superior constitucional, o sea, el artículo 68 de la Constitución que dice que es el padre de familia el que elige la educación que quiere para su hijo o para su hija, o sea que es el padre de familia el que elige el colegio, pero después de que elija el colegio y lo seleccione, pues se tiene que someter a las reglas del colegio y se tiene que someter a las reglas del manual. Eso dice el artículo 68 de la Constitución, el artículo 87 de la ley 115 del 94 y el decreto 1075 en su artículo 2.3.4.3 literal C. Espero haberle sido útil, mi querida orientadora. Buen día, capsulita corta, capsulita jurídica. Me consulta una coordinadora de un colegio oficial, coordinadora del colegio oficial, me dice, ay Joshua, no hemos entregado el manual de convivencia, no lo hemos socializado con los padres desde el 2019, o sea, hace 4 años que no le entregamos manual de convivencia a los padres. Yo soy la coordinadora, pero la rectora dice que eso no pasa nada, que tranquilos. Y tranquilos es que yo sí estoy bastante asustada. Entonces yo le digo a mi señora en la respuesta, tiene por qué estarlo y tiene que estar bien asustada. El decreto 1075 de 2015 en su artículo 2.3.4.2, que habla de los derechos de los padres de familia, dice que entre los principales derechos de los padres de familia en relación con la educación de sus hijos están los siguientes. Literal C de casa, conocer con anticipación o en el momento de matrícula las características del establecimiento educativo, los principios que orientan el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, el plan de estudio, las estrategias pedagógicas básicas, el sistema de evaluación escolar y el plan de mejoramiento institucional. Traduce mi señora que tienen que entregar el manual de convivencia antes de la matrícula o el día de la matrícula y que te lo tienen que actualizar año a año. Eso dicen los artículos 17 y 18 de la ley 1620 del 2013. Y por otro lado, el Código Penal, que la tiene a un piececito de la cárcel, dice artículo 414, prevaricato por omisión. El servidor público, o sea usted, mi coordinadora, servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones incurrirá en prisión de 32 a 90 meses y una multa de 13.33 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses. Entonces toca que decía mi querida coordinadora, si se pone a creerle a su rectora que la está induciendo al error, que la está engañando y que la está induciendo a violar la norma legislada vigente en prevaricato por omisión, violando ustedes el decreto 1075 de 2015, artículo 2342, violando la de ley 1620 del 2013, artículos 17 y 18, y violando el Código Penal en su artículo 414 del prevaricato por omisión. Espero que se despierte mi coordinadora y no se meta en problemas de ley, Un abrazo y feliz día. Muy buen día, bendiciones. Me consulta un rector Joshua, tuvimos un episodio complicadísimo.
dos madres de familia se fueron aquí a la entrada del colegio a las manos, se golpearon, se agredieron dos madres de familia, que porque el noviecito de su hija, el noviecito de su hija de 16 años, indujo, coercitó, constriñó y estimuló a la noviecita de 15 a que se hiciera un tatuaje a escondidas de los papás. Entonces que va a tutelar al colegio porque le están haciendo una vulneración de parte del colegio por cómplices, que porque el colegio es cómplice de que el noviecito haya inducido, coercitado y constreñido a la niña a que se tatuara. Entonces lo primero a aclarar, pues el colegio no fue el que le dijo que se tatuara. Y a menos que la niña se haya tatuado en las instalaciones del colegio, donde ahí sí sería delicadísimo porque el colegio entraría en una denuncia penal, entonces pues en ese caso el colegio no tiene responsabilidad. Lo segundo, pues la señora si va a tutelar, puede tutelar, está en todo su derecho, pero no existe una norma constitucional, no existe una norma legal vigente, no existe un reglamento, una directriz, un parámetro que indique taxativo que los mayores de 14 años de edad, que por supuesto ya cometen infracciones de ley o delitos, tengan, posean, ejecuten o legitimen un poder, un fuero, una categoría para inducir o constreñir o estimular a otros mayores de 14 años o a inducir, estimular, coercitar y constreñir a menores de 14 años de edad, pues que en este caso son menores que tienen una protección reforzada. Luego entonces pues la señora está un poquito equivocada, puede tutelar, es su derecho, pero la señora pues tiene que revisar primero el artículo 68 de la Constitución, el artículo 87 de la Ley 115 del 94 y el artículo 139 de la Ley de Infancia. A quien tiene que denunciar en este caso es al señor mayor de 14 años, que es el novio de su supuesta o su presunta hija, y a ese delincuente es el que tiene que denunciar por inducir, coercitar, constreñir y estimular a tatuarse a la niña de 15 años y mirar a ver en qué determina el juez que incurrió este señor mayor de 14 años. Espero haberle sido útil, rector. Muchas bendiciones. Feliz día. Feliz día, muchas bendiciones, una feliz tarde. Que una madre de familia vino a insultar a la profesora, a la coordinadora y a la directora de grupo, que vino a insultarlas, a tratarlas mal. Entonces lo primero, mi señora, si la trataron mal a usted como coordinadora, a la orientadora y a la directora de grupo, pues eso es violencia contra servidor público. Denuncia de esa madre de familia, violencia contra servidor público es un delito penal, violencia contra servidor público. Y que su hija puede ir como quiera vestida al colegio y que su hija puede usar los piercing y los tatuajes que ella quiera. Entonces lo primero le aclaro que el libre desarrollo de la personalidad no es absoluto. Al interpretar el artículo 16 de la Constitución que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la Corte Constitucional y la doctrina han entendido que ese derecho consagra una protección general de la capacidad que la Constitución le reconoce a las personas para autodeterminarse, estosarse sus propias normas y desarrollar sus propios planes de vida, siempre y cuando no afecten derechos de terceros, siempre y cuando no afecten derechos de terceros, siempre y cuando no le afecten los derechos a menores de 14 años. Y la Corte Constitucional en sentencia 491 del 2012, que es de la misma línea de esta anterior, que es la sentencia C de Casa 481 de 1998, ratio decidendi, dice que el derecho al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto, por lo tanto no puede ser invocado para desconocer los derechos de los demás, ni los derechos colectivos, ni para limitar la capacidad punitiva del Estado frente a comportamientos que pongan en peligro el orden social o económico o el ejercicio de los demás derechos que se le reconocen a todos los ciudadanos. Y que adicional, la Universidad de La Sabana, al ser consultada invocando a partes de los salvamentos de voto a la sentencia C de Casa 221 de 1994, en sentencia C de Casa 491 del 2012, señaló taxativo que la garantía del libre desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto, pues está afectada por dos tipos de limitaciones. Primero, los derechos de los demás y segundo, el orden jurídico, que son limitaciones que se le han impuesto al sujeto que lo ejerce por el hecho de vivir en una sociedad y por ser esa sociedad una organización jurídica, es decir, que son exigencias de suyo que son exteriores al sujeto y que generan una limitación intrínseca a la libertad misma que debe estar ordenada al desarrollo de la personalidad de un ser que puede buscarlo precisamente por razón de su naturaleza perfectible. Traduce que el libre desarrollo de la personalidad no es absoluto como cree la mamá de esta menor. Feliz tarde.
Bendiciones, bendiciones, un feliz día, muchas bendiciones. Me consulta un padre de familia, mi hijo se fracturó un brazo en el colegio, y el coordinador me dijo que como no tenía seguro estudiantil, que el colegio no responde, que el colegio tampoco va a responder porque yo no le tengo seguro estudiantil. Pues lo primero, la ley 115 del 94 en su artículo 100 habla del seguro de salud estudiantil y dice que los estudiantes que no se hallen amparados por algún sistema de seguridad social en todos los niveles de la educación formal estarán protegidos por un seguro colectivo que ampare su estado físico en caso de accidente. El gobierno nacional reglamentará lo relacionado con la gradualidad en los aportes correspondientes y presentará un plan para lograr la paulatina cobertura. Repito, ley 115 del 94 artículo 100. La ley 1098 de noviembre 8 del 2006, por su lado, le obliga a usted, padre de familia, en su artículo 17 y dice derecho a la vida y la calidad de vida y a un ambiente sano. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente. Y luego dice la ley 1098 de noviembre 8 del 2006 o Código de la Infancia, artículo 44, obligaciones complementarias de las instituciones educativas. Los directivos y los docentes de los establecimientos educativos y la comunidad educativa en general pondrán en marcha mecanismos para, literal 4 o numeral 4, garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, a su vida, a su integridad física y a su integridad moral dentro de la convivencia escolar. Y le sugiero también a usted, padre de familia, revisar además el artículo 2347 del Código Civil. Entonces hay una responsabilidad tripartita aquí del Estado, la sociedad y la familia. En este caso, pues usted como padre de familia que ostenta la patria potestad debería tenerle un seguro estudiantil a su hijo, lo dice el artículo 17 y el artículo 18 de la Ley de Infancia, también el artículo 39 de la Ley de Infancia. El Estado pues le obliga la ley 115 del 94 en el artículo 100 y al colegio lo obliga la ley de infancia y adolescencia en su artículo 44, numeral o literal 4. Es decir, que hay tres responsabilidades ahí involucradas. Entonces, padre de familia, revise los artículos que le acabo de dar y tome la mejor decisión. Feliz tarde. Buen día, muchas bendiciones, causita jurídica. Me consulta un rector me pregunta, Joshua, vino una madre de familia que nos va a poner una tutela, porque le solicité a la niña que no utilizara piercing y a la niña que no utilizara algunas cositas que ella le agrega ahí al uniforme del colegio, entre ellas una minifalda bastante sugestiva. La niña le gusta usar minifalda de colegio y así no es el uniforme del colegio, aquí el uniforme es a la rodilla, pero entonces que el personero le dijo que nos tutelara porque le estamos violando el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la educación. Entonces, mi querido rector, lamento desengañar a su querido personero. Lo primero, la Corte Constitucional en sala plena, sentencia C de Casa 284 del 2017, repito, sala plena, sentencia C284 2017 de la Corte Constitucional, la sala plena de la Corte Constitucional, el 3 de mayo de 2017, dijo que el derecho a la educación no es absoluto, porque si bien es cierto que en cumplimiento del principio de progresividad la mejora en la calidad del sistema educativo es una de las principales responsabilidades a cargo del Estado, de la sociedad y la familia, también lo es que hay algunas limitaciones justificadas en la necesidad de garantizar los principios de los demás. Y también dice la Corte Constitucional en sentencia C de Casa 481 de 1998, ratio decidendi, al interpretar el artículo 16 de la Constitución que consagra el libre desarrollo de la personalidad, la Corte Constitucional y la doctrina ha entendido que ese derecho consagra una protección general de la capacidad que la Constitución le reconoce a las personas para autodeterminarse, esto es a darse sus propias normas y desarrollar sus propios planes de vida, siempre y cuando no le afecte derechos a terceros, En este caso, la niña con su dichoso piercing, me dice usted que tiene 16 años, la niña de 16 años que ya comete delitos o infracciones de ley, porque tiene más de 14 años, artículo 139 de la Ley de Infancia, está induciendo, coercitando, constriñendo y estimulando a menores de 14. Induciendo, coercitando, constriñendo y estimulando a menores de 14, lo cual puede constituir delito. Feliz tarde, bendiciones, mi rector.